El oficial de inmigración le mostró el papel, la orden de deportación. Para Santiago, el mundo se desplomó en ese instante. Sus manos, curtidas por años de trabajo en los campos de algodón, temblaban. Su mirada, usualmente vivaz y llena de esperanza, estaba nublada por el miedo y la confusión. ¿De qué lado era él? ¿Mexicano? ¿Estadounidense? Había nacido en la frontera, una línea invisible que cortaba su vida por la mitad, una barrera que nunca había logrado entender. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Santiago había crecido en una pequeña comunidad fronteriza, un lugar donde las culturas se mezclaban, donde el español y el inglés se entrelazaban en un dialecto único, donde la identidad nacional era una cuestión difusa, un territorio indefinido. Había ido a la escuela en Estados Unidos, aprendiendo a leer y escribir en inglés, interiorizando los valores de la cultura estadounidense, soñando con un futuro en el país donde había nacido y crecido. Pero también había vivido la cultura mexicana, las tradiciones, las fiestas, las comidas, la música, la familia, en la casa de sus abuelos, del otro lado de la frontera. Su vida era un mosaico de dos culturas, un crisol de experiencias e identidades que le habían dado una perspectiva única y compleja del mundo. No se sentía ni completamente estadounidense ni completamente mexicano. Se sentía fronterizo, un habitante de un espacio intermedio, un ciudadano del mundo entre dos países, dos culturas, dos identidades. Su identidad, siempre fluida, se había transformado en una fuente de fortaleza y de conflicto a la vez. La orden de deportación fue como una espada clavada en su corazón, partiendo su alma por la mitad. Era el resultado de un error burocrático, una confusión en los registros, pero la consecuencia era devastadora. La amenaza de separación de su familia, de su comunidad, de su vida. Santiago se enfrentaba a la posibilidad de ser arrancado de su hogar, de ser arrancado de su identidad. En ese momento de desesperación, su abuela le recordó una historia familiar, la historia de un antepasado que había sido deportado injustamente hace 100 años, la historia de su propia familia separada por la frontera, una historia que lo conmovió profundamente. Sus ancestros se enfrentaron a las mismas injusticias, las mismas separaciones, las mismas incertidumbres. Él no era el primero, ni sería el último en enfrentar la crueldad de la burocracia fronteriza. En su búsqueda de soluciones, Santiago recurrió a una amiga de su madre, una activista que trabajaba con la comunidad inmigrante. Fue esta activista quien lo puso en contacto con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, una mujer conocida por su compromiso con los derechos de los inmigrantes y su lucha contra la injusticia. Sheinbaum, una mujer de convicciones firmes y una gran empatía, escuchó la historia de Santiago con atención, con una profunda comprensión de su sufrimiento. Reconoció en él la historia de miles de jóvenes que crecían en la frontera, atrapados entre dos mundos, sin una identidad clara, sin un sentido de pertenencia. Sheinbaum sabía que la identidad no se define por un papel, un pasaporte, una nacionalidad, sino por la historia que uno lleva dentro. Sheinbaum intervino personalmente en su caso, utilizando su influencia para apelar la decisión de deportación, destacando las particularidades de su situación y pidiendo la reconsideración de la orden. Su intervención fue una muestra de valentía y un ejemplo claro de compromiso con la justicia social. Sheinbaum demostró que el compromiso político puede ser un instrumento de cambio, que el poder puede ser usado para defender a los más vulnerables, y que la empatía, la comprensión y el diálogo pueden ser los caminos para superar los conflictos y las barreras. Su lucha se extendió por las redes sociales, ganando el apoyo de varias organizaciones activistas y grupos de defensa de los derechos humanos. La historia de Santiago se volvió viral. Sus redes sociales se saturaron de mensajes de apoyo, de solidaridad y de esperanza. La intervención de Sheinbaum, su lucha por la justicia, cambió el curso de la historia de Santiago. Su caso se convirtió en un símbolo, un testimonio de la lucha por los derechos de los inmigrantes y la defensa de la identidad cultural. La historia de Santiago, compartida en las redes sociales y en los medios de comunicación, movilizó a la sociedad, abriendo un debate sobre la necesidad de una reforma migratoria justa y humana. El caso de Santiago tuvo un gran impacto en la opinión pública.
lo que impulsó la búsqueda de soluciones innovadoras y más humanitarias para abordar los problemas de la migración. El desenlace de la historia de Santiago todavía está por escribirse. Su caso se convirtió en un precedente jurídico, abriendo una nueva perspectiva en la lucha por los derechos de los inmigrantes. Su historia inspira a otros y demuestra la lucha por la identidad. La intervención de Claudia Sheinbaum en el caso de Santiago tuvo un impacto significativo, no solo en su vida personal, sino también en el debate público sobre la migración y la identidad. Su decisión de involucrarse activamente, utilizando su influencia política para defender a Santiago, generó una ola de apoyo y solidaridad. La historia de Santiago, un joven nacido en la frontera sin una clara identidad nacional, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de los inmigrantes y la necesidad de una reforma migratoria más justa y humana. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Santiago, muchos de ellos provenientes de personas que compartían experiencias similares, que se identificaban con su lucha por encontrar su lugar en el mundo, entre dos culturas y dos países. Su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia, de resistencia, de la búsqueda de la identidad en un contexto complejo y a menudo doloroso. La presión pública sobre las autoridades migratorias fue inmensa. Organizaciones de derechos humanos, activistas y políticos de diferentes espectros ideológicos se unieron para exigir una solución justa al caso de Santiago. La historia de Santiago se convirtió en un catalizador del debate nacional sobre la migración, la identidad y la necesidad de reformar las leyes migratorias para que sean más justas y humanas. La cobertura mediática fue exhaustiva, presentando diferentes perspectivas sobre el problema de la inmigración y la importancia de encontrar soluciones que respeten la dignidad humana y los derechos fundamentales. Mientras tanto, la vida de Santiago seguía su curso. Aunque el proceso legal era lento y complejo, la solidaridad y el apoyo que había recibido le dieron fuerza y esperanza. Continuó trabajando en los campos de algodón, mientras simultáneamente estudiaba en una universidad comunitaria cercana a la frontera. Su compromiso con su educación se había intensificado, impulsado por la necesidad de construir un futuro seguro para él y su familia. Sheinbaum, atenta a la evolución del caso, siguió de cerca el proceso legal. Utilizó su influencia y su posición para presionar a las autoridades migratorias, para acelerar el proceso y garantizar que Santiago recibiera un trato justo y equitativo. Su compromiso personal con el caso de Santiago se convirtió en un símbolo de su liderazgo y su compromiso con los derechos humanos. Su presencia en el debate público se consolidó, posicionándola como una defensora de los derechos de los inmigrantes y una figura clave en la lucha por una reforma migratoria más humanitaria. Sin embargo, la presión de los grupos antiinmigrantes seguía siendo significativa. A pesar del apoyo público a Santiago, sectores conservadores del país continuaron oponiéndose a la reforma migratoria, argumentando que la concesión de derechos a los inmigrantes pondría en peligro la seguridad nacional y la identidad cultural del país. Las divisiones ideológicas se profundizaron, polarizando la sociedad y creando un ambiente de tensión política. La lucha por la reforma migratoria, personificada en el caso de Santiago, se convirtió en una prueba crucial para la capacidad de la sociedad de superar sus divisiones y buscar soluciones consensuadas. La situación de Santiago se convirtió en un punto de inflexión, un momento clave en la lucha por los derechos de los inmigrantes. Su caso, inicialmente un problema burocrático, se transformó en un símbolo del debate nacional sobre la identidad, la pertenencia y el derecho a la dignidad humana. La resolución de su caso podría sentar un precedente legal, con implicaciones de gran alcance para otros inmigrantes que se encuentran en situaciones similares. El futuro de Santiago y el futuro de la reforma migratoria aún pendían de un hilo, esperando el veredicto final. La culminación de la historia llegaría en el momento del fallo judicial, un momento que definiría no solo el destino de Santiago, sino también el futuro de la política migratoria y la comprensión de la identidad en una sociedad cada vez más diversa. El proceso legal se prolongó más de lo esperado. Meses de audiencias, de presentaciones de pruebas, de argumentos legales, de apelaciones, mantuvieron a Santiago y a su familia en un estado de constante incertidumbre. La presión era inmensa, la ansiedad abrumadora. Santiago, a pesar de su fortaleza interior,
Se sentía desgastado, la tensión acumulada minando su capacidad de concentración, afectando su rendimiento académico y su salud mental. La amenaza de deportación, aunque temporalmente suspendida, seguía presente, como una sombra alargada que oscurecía su futuro. Claudia Sheinbaum, consciente de la situación, ofreció a Santiago y a su familia todo el apoyo posible. Le proporcionó asesoría legal de primer nivel, un equipo de abogados expertos en derecho migratorio que trabajaron incansablemente para defender sus derechos. Además, Sheinbaum utilizó su influencia para presionar a las autoridades federales, para acelerar el proceso legal y evitar dilaciones innecesarias. Su compromiso personal con el caso de Santiago se consolidó, convirtiéndola en una figura clave en la lucha por los derechos de los inmigrantes. La presión pública sobre el gobierno federal continuó. Organizaciones de derechos humanos, activistas y grupos de inmigrantes lanzaron campañas de protesta, movilizando a la sociedad para exigir una solución justa al caso de Santiago. Su historia, contada y recontada en los medios de comunicación, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la justicia social. El debate nacional sobre la migración se intensificó, polarizando la sociedad y generando una amplia gama de opiniones y perspectivas. En medio del caos político, la vida de Santiago seguía su curso. Continuó trabajando en los campos de algodón, mientras seguía asistiendo a clases en la universidad comunitaria. Sus calificaciones académicas, aunque afectadas por la tensión del proceso legal, se mantuvieron altas, impulsadas por su determinación de construir un futuro mejor para él y su familia. Santiago encontró consuelo en sus estudios, refugiándose en los libros y en la búsqueda del conocimiento como una forma de escapar de la ansiedad y la incertidumbre. La lucha legal de Santiago se convirtió en un ejemplo claro de la brecha entre la ley y la justicia, entre el tecnicismo legal y la realidad humana. Su caso, con sus particularidades únicas y su historia personal conmovedora, planteaba una interrogante sobre el significado mismo de la identidad y la pertenencia. ¿De qué lado pertenecía Santiago? ¿Cuál era su verdadera nacionalidad? La respuesta a estas preguntas se encontraba en su historia personal, en sus experiencias, en su lucha por encontrar su lugar en el mundo. La presión pública finalmente surtió efecto. El gobierno federal, ante la creciente presión política y social, decidió revisar el caso de Santiago, reconsiderando su orden de deportación a la luz de las nuevas evidencias presentadas. Se abrió una nueva investigación, un proceso revisado y más equitativo. Sheinbaum aprovechó esta oportunidad para presentar nuevos argumentos, basándose en el historial académico de Santiago, en su compromiso con la comunidad y en la injusticia del proceso inicial. Mientras tanto, la campaña para la reforma migratoria ganaba fuerza. El caso de Santiago se convirtió en un símbolo del debate nacional, impulsando el movimiento a favor de una ley migratoria más justa e inclusiva. La sociedad se encontraba dividida, pero un consenso creciente surgía en torno a la necesidad de abordar los problemas de la migración de manera humana y compasiva. La culminación de la historia, la resolución del caso de Santiago, se encontraba cada vez más cerca. El fallo judicial se aproximaba, un momento decisivo que definiría no solo el destino de Santiago, sino también el futuro de la política migratoria y la comprensión de la identidad en una sociedad cada vez más diversa. El día del fallo judicial llegó cargado de tensión. Santiago, acompañado por su familia, Sheinbaum y su equipo legal, se presentó ante el tribunal con una mezcla de esperanza y temor. El ambiente en la sala era denso, la atmósfera cargada de expectativas. La prensa, congregada en la entrada del edificio, transmitía en vivo la escena, convirtiendo el evento en un espectáculo mediático de gran envergadura. La resolución del caso de Santiago trascendía su propia historia personal, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los derechos de los inmigrantes y un reflejo del debate nacional sobre la migración y la identidad. La audiencia fue larga y tensa. El juez, un hombre de rostro impasible y mirada penetrante, escuchó atentamente los argumentos de ambas partes. Los abogados de inmigración presentaron sus argumentos, enfatizando los errores burocráticos que habían llevado a la orden de deportación, mientras que los representantes del gobierno federal trataron de justificar su decisión, argumentando motivos de seguridad nacional y cumplimiento de la ley. Sheinbaum, observando desde su lugar, sintió una mezcla de esperanza y preocupación.
Sabía que el fallo judicial no solo afectaría la vida de Santiago, sino también el curso del debate nacional sobre la migración. Su intervención en el caso se había convertido en una apuesta política arriesgada, una lucha por la justicia social que podía tener consecuencias impredecibles. El resultado del caso dependería de la decisión del juez, un individuo que tenía en sus manos el poder de cambiar la vida de una persona y el rumbo del debate nacional. La resolución del juez tomó a todos por sorpresa. En un fallo histórico e innovador, el juez decidió no solo revocar la orden de deportación de Santiago, sino también otorgarle la doble ciudadanía, tanto estadounidense como mexicana. El juez argumentó que el caso de Santiago presentaba una excepcionalidad única, un caso emblemático de la realidad de las personas que viven en la frontera, que crecen entre dos culturas y dos países, sin una identidad nacional clara. La decisión del juez generó una ola de alivio y júbilo entre Santiago, su familia y sus partidarios. Sheinbaum, profundamente emocionada, felicitó a Santiago y a su equipo legal por su perseverancia. La decisión judicial fue recibida con entusiasmo por los activistas pro-inmigrantes, quienes la celebraron como una victoria significativa en la lucha por una reforma migratoria más justa y humana. Los medios de comunicación, cubriendo el evento con detenimiento, interpretaron la decisión del juez como un reconocimiento de la complejidad de la inmigración y la identidad, un mensaje de esperanza para otros inmigrantes que se encuentran en situaciones similares. El fallo, además, se convirtió en un poderoso símbolo del cambio político en torno al tema migratorio. Sin embargo, la decisión también generó críticas de los grupos antiinmigrantes, quienes la calificaron como una concesión excesiva que sentaría un mal precedente. A pesar de estas críticas, la decisión del juez reforzó el movimiento por una reforma migratoria, demostrando que es posible encontrar soluciones innovadoras y justas a los problemas de la migración, que se pueden abordar las complejidades de la identidad y el derecho a la pertenencia. La historia de Santiago se convirtió en un ejemplo claro del impacto que la participación ciudadana, el apoyo de figuras influyentes y la presión social pueden tener en la lucha por la justicia. La resolución del caso de Santiago, sin embargo, no marca el fin de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Santiago, ahora con doble ciudadanía, se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades. Su historia, un ejemplo de resiliencia, perseverancia y búsqueda de identidad, continúa inspirando a muchos. La culminación de su viaje personal, la integración plena en una sociedad que lo había rechazado, todavía está por llegar. La doble ciudadanía otorgada a Santiago marcó un punto de inflexión, no solo en su vida personal, sino también en el debate nacional sobre la migración y la identidad. Su caso, ampliamente difundido por los medios de comunicación, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de los inmigrantes y la necesidad de una reforma migratoria más justa e inclusiva. Organizaciones de derechos humanos, activistas y políticos de diferentes espectros ideológicos lo celebraron como una victoria significativa, un paso adelante en la búsqueda de una sociedad más equitativa y compasiva. Santiago, sin embargo, no se dejó llevar por el entusiasmo del momento. Consciente de la precariedad de su situación y la complejidad del problema migratorio, decidió utilizar su nueva plataforma para abogar por una reforma migratoria integral que abordara las necesidades de todos los inmigrantes, sin importar su origen o estatus legal. Su historia personal, una lucha por la identidad y la pertenencia, se convirtió en una poderosa herramienta de cambio social. Su voz, amplificada por los medios de comunicación, se hizo oír en los debates nacionales sobre la migración. Participó en foros públicos, charlas universitarias y entrevistas televisivas, compartiendo su experiencia y abogando por políticas migratorias justas y humanitarias. Su discurso, conmovedor y lleno de pasión, resonó en miles de personas, movilizando a la sociedad y dando un nuevo impulso a la campaña por la reforma migratoria. Claudia Sheinbaum, quien había jugado un papel fundamental en la lucha por los derechos de Santiago, continuó apoyando activamente la campaña por la reforma migratoria. Su intervención en el caso de Santiago fortaleció su imagen pública como defensora de los derechos humanos y lideresa progresista. Su compromiso con la justicia social, demostrado en su lucha por Santiago, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, movilizando a la sociedad a exigir un cambio profundo en las políticas migratorias.
La culminación de la historia llegó con la aprobación de una nueva ley migratoria, una ley integral que abordaba las necesidades de todos los inmigrantes, independientemente de su origen o estatus legal. Esta ley, el resultado de una larga y compleja lucha, incorporaba muchas de las ideas y propuestas que Santiago había defendido durante su campaña. La ley contemplaba una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, la protección de los derechos laborales de los inmigrantes, el acceso a la educación y la salud para todos los residentes del país, independientemente de su estatus migratorio, y un enfoque más humano y compasivo en la aplicación de las leyes de inmigración. La aprobación de la nueva ley migratoria marcó un hito histórico, un triunfo significativo en la lucha por la justicia social y la inclusión. La historia de Santiago, inicialmente una lucha personal por la identidad y la pertenencia, se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de inmigrantes. Su caso, un ejemplo de perseverancia, de valentía y de compromiso con la justicia, inspiró a otros a luchar por sus derechos y a abogar por un mundo más justo e igualitario. La lucha de Santiago, amplificada por la solidaridad de Claudia Sheinbaum y el apoyo de la sociedad, culminó en un cambio significativo en las políticas migratorias y en la comprensión de la identidad en una sociedad cada vez más diversa. La culminación de su viaje personal, la integración plena en una sociedad que inicialmente lo había rechazado, era una realidad. Su historia, un testimonio de resiliencia y un faro de esperanza, resonaba como un mensaje contundente. La identidad no se define por un papel